¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $35,512. El precio de Bitcoin no solamente para comenzar la semana estuvo retrocediendo, perdiendo los $37,000, sino que nosotros hemos estado viendo que durante las últimas horas el precio de Bitcoin ha continuado retrocediendo, perdiendo incluso los $35,000 y actualmente aquí el precio de Bitcoin pues aquí más o menos ha estado manteniéndose y es simplemente porque el precio de Bitcoin cayó más o menos por los $34,800 aproximadamente, que nosotros lo podemos estar viendo por acá. Es el mapa de liquidez, es esto que nosotros vemos acá, algo que no recuerdo si yo les venía comentando allá por el día jueves o día viernes, que había cierta liquidez en un promedio abajo de los $35,000. Entonces, a partir de allí era donde yo les hacía un comentario. No es ninguna recomendación de inversión, pero viendo de que el precio de Bitcoin ya había comenzado a tener un retroceso y aún así se había detenido de subir, por supuesto, porque el máximo usted conoce que lo tenemos allá. Más o menos, algunos exchange muestran los 37,900, algo otros muestran incluso 38,100 más o menos. Entonces, y aún así le hace falta caer un poquito más. Bueno, tal vez no caer únicamente por liquidez, pero la liquidez más importante la han movido un poco más abajo. Pero esto lo que significa es que probablemente algunos por allí ya se encuentran nerviosos. Y eso era lo que yo les comencé a decir a finales de la semana pasada, por ejemplo, que si alguien tenía la intención de al menos comprar, tenía que esperarse mínimo que el precio llegara al menos por los 34,700, 34,800, no recuerdo, de allí para abajo. Entonces, si alguien tenía ya la primera orden de compra en ese promedio, o alguien ya haya comprado porque vimos que Bitcoin cayó por debajo de los $35,000, este análisis no debe de considerarse como una recomendación de inversión, pero usted tiene que estar consciente de que sí existe la probabilidad de que Bitcoin podría continuar cayendo. Ya le voy a explicar del por qué. Si nosotros vemos actualmente, por ejemplo, nos pasamos a un gráfico de 4 horas. Esta es información de suma importancia porque si usted le prestó atención, por ejemplo, a lo que estudiamos el día viernes, yo les decía a ustedes de que esta era la zona importante que íbamos a estar vigilando. De lo contrario, de llegar a perder este nivel, el precio de Bitcoin incluso podía caer debajo de los $35,000 ya en el proceso de la divergencia bajista del gráfico diario. Para hacer la actualización del gráfico diario y ver en dónde nos encontramos y ver qué es lo que podría continuar haciendo el precio para lo que resta al menos de semana, tenemos que ir a ver esto. Mire, esta información yo se las estuve compartiendo en el canal el pasado 7 de noviembre. Nosotros podemos ver de que ya pasó una semana después de eso. Si vamos a ver esto detenidamente y vamos a darle después la actualización del gráfico diario, vamos a encontrar lo siguiente. En el gráfico diario vamos a estar muy alertas para la próxima semana. Puede ser de que yo me equivoque. ¿En qué sentido puede ser de que yo me equivoque? Yo veo la probabilidad de que en un gráfico diario, quizás para la próxima semana, el precio de Bitcoin nos esté dejando una posible divergencia bajista. Puede ser de que salga malo, como le menciono, pero en esa divergencia bajista quizás estaríamos viendo el retroceso para ver después a dónde volver a comprar. Vaya, eso era lo que les estaba diciendo el día 7 de noviembre, que si todo llegaba a salir bien a partir de ese retroceso de divergencia bajista, a partir de ahí podríamos continuar analizando dónde tal vez nos daban las zonas para compra. Entonces, en aquel momento estábamos pegadito de 35,300, 35,400, pero una divergencia bajista, ya sabe usted de que el precio de Bitcoin o tiene que hacer un doble techo o simplemente tiene que hacer un alto más alto, y es justamente lo que tenemos ya en este momento. Si nosotros le prestamos atención aquí, alto más alto, y aquí lo que tenemos, un bajo más bajo. Por lo tanto, con lo que nosotros vemos actualmente en un gráfico diario ya tenemos confirmada la divergencia bajista. Lo único es que como tal, para tener una validación o una confirmación mucho mejor, le hace falta algo. Por estrategia, usando indicadores, simplemente ya la tenemos. Podemos usar el volumen y podemos usar un oscilador. Pero si nosotros vamos a ver esto, pareciera de que las ballenas están intentando defender esto de momento. Si usted le presta atención a esa línea, ese soporte que vino respetando durante las últimas semanas o la última semana y media más o menos,
Esto nosotros ya lo traíamos desde la semana pasada y si usted verá, el gráfico diario no ha tenido un cierre por debajo de esa línea, solamente ha dejado la mecha. Entonces, para darle continuación o darle una mejor validez a esta divergencia bajista, lo que necesita el precio es justamente en un gráfico diario o por lo menos quizás un gráfico de 6 horas o gráfico de 12 horas aproximadamente, tener un cierre por debajo de esta misma línea. Porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí otra forma de la cual nosotros podríamos intentar validar esta divergencia, si nosotros trazamos la escala Fibonacci desde los 24.900, es el mínimo que nosotros vimos después de la caída que comenzó a dar el precio allá por el mes de agosto aproximadamente, entre agosto, septiembre, octubre. Es el mínimo que nosotros tenemos actualmente con toda esta estructura. Pero si nosotros trazamos el Fibo a la parte superior, que es el máximo más o menos llegando allá por $38,000. Entonces, usted se dará cuenta de esto, que el rechazo lo ha tenido también justamente en el punto 23 de la escala Fibonacci. Si usted estudia un poco la escala Fibonacci, que va a llegar un momento que vamos a hacer aquí algún tipo de video especial explicando un poco mejor cómo se miden las escalas Fibonacci y cómo trabajarlo aquí en los gráficos. Algo así parecido con el video que hice con el RSI. Poco a poco voy a tratar la forma posible de cómo ir subiendo ese tipo de contenido para que usted, si es nuevo en el canal, pues si un día se hace la pregunta, pero mencionas un RSI, mencionas ya sea el volumen o Fibonacci y yo no sé nada de eso, pues esto poco a poco se irá aprendiendo. Entonces, según la teoría de Fibonacci, para ver el retroceso como tal en la estructura o en una temporalidad, ya sea en específica o no, tiene que perder el precio este punto 23 de la escala Fibo y a partir de ahí comenzar a ver el retroceso como tal. Algo que sí vamos a estar un poco alerta para esta semana. No sé si ustedes vieron las noticias que comenzaron a salir a finales de la semana pasada, por ejemplo. Esas noticias, algo que estaban diciendo era, volvemos a lo mismo, que la posible aprobación del ETF para el 23 de noviembre, eso fue el día viernes, si no me equivoco. Después, día sábado, sacaron unas noticias por allí de que la aprobación del ETF, que ya había una disque filtración para el próximo 17 de noviembre. Entonces, ante el tipo de análisis fundamental, quiero recordarle lo siguiente, y ahí sí le pido de favor ser bastante comprensivo. Puede ser de que yo me equivoque y no porque mi especulación esté mala. Pero si comienzan a sacar más noticias sobre la aprobación del ETF, eso va a ser claro de que un análisis a mí me vaya a salir malo, porque yo no tengo la bolita de cristal ni tampoco soy insider para tener la información de lo que van a presentar el día de mañana en una noticia. Y algo muy lamentable que nosotros estamos viendo actualmente es el ejemplo de XRP. Mire esto, qué lamentable. 5 millones de dólares fueron liquidados en XRP debido a una noticia falsa. El día de ayer, por ejemplo, sacaron ahí un rumor de que BlackRock ahora va a sacar un ETF basado en XRP. Después dijeron que eran mentiras y únicamente a liquidar fueron. Qué lamentable, ¿no? Que ahora tienen que inventarse noticias, cosas que nada que ver para ir a liquidar a la gente. Ahora, con las noticias es que están jodiendo a la gente. Y eso está alterando también los análisis técnicos, pero eso es algo inevitable porque nosotros no podemos detener que estos cabrones saquen este tipo de noticias. Pero de lo contrario, usted se da cuenta desde que Bitcoin comenzó a subir a finales del mes pasado, fue por lo mismo. Primero sacaron una noticia de que para tal día se va a aprobar el ETF o que ya está todo cocinado, ya para servirlo en la mesa. Y como a las 2 horas dijeron de que eran mentiras y Bitcoin nuevamente tuvo el rechazo. Y ese rechazo nosotros lo vemos justamente por acá. Más o menos en el gráfico diario nos está diciendo que fue allá por el día 16 de octubre. Estamos hablando prácticamente hace un mes atrás. A la siguiente semana comenzaron a sacar las mismas noticias y Bitcoin como que si no hubiera un mañana, más o menos llegando a $38,000. Entonces, aquí nosotros volvemos a lo mismo. Si usted ya hizo su primera compra, ahora con este retroceso, más o menos en este promedio que estuvimos viendo, porque ahí había bastante liquidez que ya fue absorbida, eso es lo que yo le menciono, que usted tiene que tener bastante cuidado, porque si nosotros llegamos a perder este punto 23 de la escala Fibo,
Si lo llegamos a perder en un gráfico diario, yo no creo que sea únicamente una falsa ruptura, porque no estaríamos perdiendo no solo el punto 23, sino que este soporte que actualmente nosotros nos encontramos al límite. Entonces, de llegar a perder y tener un cierre por debajo, ya sea del punto 23 de la escala FIBO o simplemente abajo de ese soporte, usted tiene que tener ya su pensamiento de que el precio pueda ser de que continúe cayendo. Entonces, esa es una de las razones del por qué en el análisis del día de ayer, por ejemplo, yo les decía, Bitcoin en peligro si no vuelve a subir en esta semana. ¿Cuál sería ese peligro? El peligro sería de que tendríamos una pausa del movimiento alcista que hemos visto en promedio de un mes y entonces a partir de ahí estaríamos ya confirmando de que el precio va a dejar de subir de momento. Y ahí es donde tal vez, si en el mejor escenario para todos, nos dé una oportunidad de comprar barato una vez más, pero tal vez no en este promedio donde hemos visto en la mañana de este día, sino que un nivel mucho más abajo. ¿Cuál sería ese nivel más abajo? Como yo le vine comentando en los análisis anteriores, puede ser que cada quien ya tenga sus zonas, puedan ser los 33.900, puede ser el máximo anterior del gráfico semanal o del gráfico diario, como usted le quiera llamar, allá por los 31.800 y la siguiente zona pues estaría entre los 28 o 29 mil dólares digamos, en el escenario más favorable, porque estaríamos viendo un precio mucho más barato. Pero recuerde, yo no tengo la bolita de cristal, esto es únicamente especulación y únicamente es mi análisis. Ya si sacan el día de mañana otra noticia del ETF y pegan un mechazo como lo hicieron con XRP, eso está fuera de un análisis técnico porque aquí nadie es adivino. Porque ese tema de XRP, para ser honesto, qué lamentable. Si nosotros vemos, mire, esto sí se llama manipulación. Le sacan una noticia, la gente que es nueva sobre todo se va a comprar pensando ya en $1 quizás. Lamentablemente en cuestión de minutos le sacan otra noticia de que era una noticia falsa y para abajo. Qué lamentable ahora. O sea, no sé con exactitud cuál es la fuente real, quién sacó esa noticia. Pero ese tipo de páginas, plataformas, redes, o sea, esas páginas que sacan ese tipo de noticias, le meten FOMO a la gente, esas no deberían de estar aquí con nosotros. ¿Sabe usted por qué? Porque lo único que están haciendo es dañar psicológicamente a la gente. ¿Sabe usted por qué sentido? Porque hay gente que compra y no compra, digamos, con dinero que pueda permitirse. Hay gente que con sus ahorros, dinero que no están dispuestos a perder, se meten, compran y después para abajo. Y esa gente lamentablemente en muchas ocasiones termina con problemas psicológicos. En el sentido de que, ya saben ustedes, el control de la parte emocional acá en los mercados financieros, la gente que es nueva, la gente que no sabe nada, es la que más afectada suele salir de todo esto. Ya si alguien ya tiene un poco de tiempo en el mercado, unos 6, 12 meses, ya más o menos encuentra, digamos, parte ya de cómo es el juego acá. Y ya saben más o menos cómo dominar al menos la parte psicológica o emocional, como usted mejor le quiera llamar. Pero de lo contrario, alguien nuevo que viene entrando al mercado, porque así como ha estado subiendo el mercado durante las últimas semanas, cualquier página, hasta páginas de receta de cocina, le están hablando de que Bitcoin y el mercado cripto está subiendo. Gente que nunca se había interesado, hay gente que dice, bueno, allá está ganando dinero la gente porque está el mercado subiendo, pues yo me voy a meter, dice la gente. Y lamentablemente hay gente que se viene a meter justamente al momento de estos mechazos, se meten y para abajo. Eso es bastante lamentable. Así que yo espero que a usted este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.